Bendiciones, el Señor les bendiga. En esta hora quiero hablar un poco de lo que son cosas que el Señor aborrece y vamos a hablar un poquito de lo que es considerado pecado ante los ojos del Señor. Cosas de las que deberíamos de alejarnos o dejar de hacer. Voy a estar leyendo Proverbios 6 del 16 al 19, la palabra de Dios sale en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Entonces estas son una de las muchas cosas que el Señor aborrece o que abomina. Entonces los ojos altivos, ¿verdad? La altivez es una de las cosas que el Señor, o sea, no se pueden como clasificar los pecados. Un pecado es pecado, ¿verdad? Ante los ojos del Señor, como no importa qué tan pequeño nosotros lo veamos, el Señor es santo y a Él no le gusta el mal, no le gusta la maldad, y los pecados, por más pequeños que nosotros los vemos, para Dios son ofensas. Como por ejemplo hay gente que como que a veces queremos decir, vamos a decir mentiritas pequeñas o blancas para salir, vamos a decir, del paso, pero en sí el Señor la ve como una mentira. El Señor no la ve como una excusa, sino como una mentira. Y aún las excusas, tenemos que tener cuidado con las excusas. Entonces vamos a leer Proverbios 11:1, que dice: la balanza falsa es abominación al Señor, pero el peso cabal es su deleite. Balanza falsa, esto es como para, vamos a decir, si yo tengo un negocio y yo en mi negocio, vamos a decirle, aumento el precio, exagero, vamos a decir, en el precio, en algo, sabiendo que está mal, ¿verdad? Porque hay cosas, vamos a decir, si se produce algo, pues cuesta producirlo, cuesta, vamos a decir, distribuirlo, cuesta, y todas estas cosas hay que mantenerla en mente, ¿verdad? Pero cuando yo exagero, ¿verdad? O le aumento, hay, vamos a decir, el precio de más, o por ejemplo, yo he visto situaciones en las que personas venden ciertos productos y alteran como ese producto para que pese más y así puedan cobrar más por el producto, o alteran la balanza, la pesa, para que cuando uno ponga una pluma pese, vamos a decir, 1 libra, cuando en realidad no pesa 1 libra, ¿verdad? Y cosas así. También dice la palabra que el Señor aborrece, pero el peso cabal, que viene siendo el peso honesto, vamos a decir, Dios se agrada en la honestidad, en la integridad de la gente. Entonces Deuteronomio 25:16 habla de cometer injusticia, como por ejemplo a veces, por ejemplo, yo cuando estaba en el mundo, yo me consideraba una persona justa. Yo odiaba la injusticia, yo odiaba, vamos a decir, los abusos contra la gente inocente, ¿verdad? Yo odiaba la injusticia. Pero entonces, cuando vengo a los caminos del Señor, me pude dar cuenta de que yo llegué a cometer injusticia. Yo cometí injusticia. Lo que pasa es que nosotros tendemos, cuando estamos en el mundo, a decir: yo no soy así, o por ejemplo, yo soy así, yo hago esto, yo digo aquello, pero yo no llego a tal grado, yo no llego a tal punto. Entonces nosotros pensamos que porque la injusticia que yo cometo es mínima, es poca, y el que comete yo puedo odiar la injusticia que uno hace porque es más grande. Pero en sí, cuando nosotros venimos a los caminos del Señor, es que nosotros nos damos
cuenta de la condición de nuestro corazón, y ahí es cuando aprendemos en realidad como qué es la verdad, aún cosas que nosotros pensamos que ya las dominamos, que ya no las sabemos todas. El Señor nos enseña y nos muestra como esa otra parte de la situación. Entonces Zacarías 8:17 dice: no traméis en vuestro corazón el mal uno contra otro, ni améis el juramento falso, porque todas estas cosas son las que odio, declara el Señor. Entonces también tramar en contra de alguien, ¿verdad? Ponerle tropiezo a alguien, yo sentarme a pensar, tramar, ¿qué voy a hacer para que esta persona le vaya mal? ¿Cómo voy a hacer para que esta persona no suba, no progrese? ¿Cómo hacerle daño a alguien? Está mal. Y amar el juramento falso, ¿verdad? Puedo yo decir quizás mentiras en contra de alguien para que a alguien le vaya mal, o también puedo encubrir una mentira, ¿verdad? Para no salvar a alguien, eso también está mal. Y el Señor dice que Él odia estas cosas. Muchas personas quizás no piensan, siempre hablamos mucho de que Dios es amor, y es cierto, Dios es amor, Dios nos ama tanto y ama a la humanidad tanto, que dio a su único hijo para que muriera por nosotros, que muriera de una muerte atroz, ¿verdad? Injusta, todo por nosotros. Y eso habla mucho del amor de Dios. Yo, siendo madre, yo no daría a mi hijo para que muriera ni siquiera por una persona justa, mucho menos por tantas personas injustas. Yo no lo haría, pero Dios es Dios, ¿verdad? Y su amor es así de grande por la humanidad. Pero Dios también odia. Hay cosas que Dios odia, que Dios aborrece. Y el Señor también nos manda, aunque no queremos, porque en realidad yo misma no deseo tener ningún odio en mi corazón hacia nada, ¿verdad? Pero hay cosas que el Señor nos manda a que también las aborrezcamos, porque las aborrece. Dios aborrece el pecado, y nosotros también necesitamos aborrecer el pecado primeramente en nuestras vidas, aborrecerlo, ¿verdad? De tal forma que no lo queremos, no lo deseamos primero para nosotros. No es que odiemos a la gente por el pecado que cometen, ¿verdad? Sino que tenemos que recordar que es contra cosas espirituales que estamos, ¿verdad? Que estamos luchando contra el pecado, la carne, ¿verdad? La naturaleza caída del hombre. Contra eso es que estamos, eh, vamos a decir, batallando. Y hay personas que no sabemos qué es lo que está mal en realidad en nuestras vidas. Y si tenemos que hablarlas, tenemos que decir qué es lo que a Dios no le agrada, para que la gente sepa de qué se tiene que abstener, cuántas cosas no hacemos. Yo hacía que yo pensaba que estaban bien porque fue con lo que crecí viendo, fue lo que vi, era lo que estaba a mi alrededor. Para mí era normal decir mentiras para salvar mi pellejo, como dicen, para que no me castigaran, ¿verdad? Era normal para mí hacer todo lo que el mundo hacía, porque es lo que el mundo sabe y conoce, y es lo que es normal en el día de hoy. Y hay cosas que están cada día más normalizándose más y más, que delante de los ojos de Dios no están correctas. Y tenemos que saber cuáles son, para saber, ok, si yo sé que decir mentiras, wow, decir mentiras, aunque sea blanca, aunque sea para yo salvarme, aunque sea para yo poder comer, robar para yo comer. Y se entiende, ¿verdad? ¿Quién se quiere morir de hambre? Nadie se quiere morir de hambre, pero si yo robo, no estoy haciendo bien delante del Señor, aunque sea para algo tan necesario como lo es comer, ¿verdad? Entonces el Señor, yo creo que ahí es que viene cuando yo digo, yo estoy pasando hambre, pero prefiero morirme de hambre a robar porque estoy haciendo lo malo delante de Dios. Ahí es cuando Dios va a mover su mano. Dios va a decir, wow, esta persona prefiere morir de hambre antes que hacer lo malo delante de mis ojos. Dios va a mandar, aunque sea un cuervo, como lo hizo con Elías cuando estaba en la cueva,
para darle de comer al que necesita, que no quiere hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Entonces Proverbio 8:13 dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal y la soberbia y la arrogancia, el camino y la boca perversa aborrezco. También la arrogancia, la soberbia, todo esto también al Señor no le gusta. Al Señor la aborrece, la boca perversa, que habla cosas que no debe. Salmos 12, 2 y 3: falsedad habla cada uno a su prójimo, hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Yo me he topado con muchos versículos, especialmente en Salmos, sobre lo que es los labios lisonjeros. Los labios lisonjeros es cuando, por ejemplo, si yo veo una persona que está actuando mal, es mala, hace lo malo, y yo con mi boca lo halago, lo alardeo, lo pongo, ¿verdad?, en una posición allá arriba, cuando en realidad no debo. Eso es tener labios lisonjeros, ¿verdad? Que, que el Señor también lo detesta, y es algo que se menciona mucho, bastante en la Biblia. Entonces vamos a hablar en 1 Corintios 6, 9 al 16. Yo he mencionado estos versículos anteriormente, y es como quien dice, como esos pecados, que son esos pecados grandes, ¿verdad? Pero como ya mencioné, delante del Señor, pecado es pecado, ¿verdad? Tenemos que tratar de no cometerlos, eh, pero dice la palabra que vamos a decir en 1 Corintios 6, 9 y 16, dice: no saben que los malvados no heredarán el reino de Dios. No se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Esto son las cosas que, vamos a decir, no podemos practicar, vamos a decir. El que está en el mundo hace todas estas cosas porque no tiene el conocimiento, no sabe qué es bueno o qué no es, porque ya está todo tan distorsionado, ¿verdad? Son cosas con las que crecemos, que hemos visto de generación en generación, desde que somos niños, vemos todas estas cosas. Entonces, dice la palabra que los que practican, los que hacen estas cosas, no pueden heredar el reino de Dios, porque vamos a decir, yo como cristiana, mi vida está supuesta a ser de Cristo, ya mi vida no es mía, y tengo que morir a mí, a mis deseos de mi carne, que es algo que oro mucho al Señor que me ayude a lograr hacer. Quiero cada día más morirme a mí, a mi yo, a mi deseo. Y a veces fallo, ¿verdad? Hay cosas que digo, que pienso, que hago, que no debo, ¿verdad? Pero no me siento cómoda, no es algo que abrazo, no es algo que practico con el deseo de practicarlo. Entonces aquí es cuando Cristo hace la diferencia en nuestras vidas. Yo todavía peco, pero mi confianza está en el perdón de Dios y en su misericordia, y no es que peco pensando Dios me va a perdonar y voy a seguir pecando, voy a decir mentiras porque Cristo me murió por mis pecados. No es así. Cristo murió por mis pecados, pero cada día más tengo que proponerme a por ese sacrificio tan grande que Cristo hizo en la cruz del Calvario por mí. Tengo que proponerme a no hacer lo malo, porque si lo amo a Él, si quiero servirle a Él, no puedo seguir viviendo igual. Y es que ya cuando uno conoce de Cristo, que uno ve, que uno lee la Biblia y uno es confrontado, uno dice, wow, esto es malo delante del Señor. Entonces yo tengo que tomar la decisión y decir, ok, no lo hago más. Y hay cosas que, vamos a decir, son fuertes, ¿verdad?, que requieren de toda poner de nuestra parte, pero requiere también de que Dios
nos dé toda la ayuda posible, porque son cosas con las que venimos arrastrando, son cosas que son también espirituales y que son ataduras también. Entonces necesitamos también pelearla, porque si yo no hago nada al respecto, ¿verdad? Y me dejo llevar porque estoy atada, ¿verdad? Y lo sigo cometiendo, tengo que poner de mi parte, ¿verdad? Y tratar de no hacerlo. Entonces, estas son cosas que de las que tenemos nosotros que una de ellas, porque unas cuantas de ellas, porque hay muchas, la Biblia está llena de cosas que podemos aprender a no hacer, porque son cosas que no les agrada al Señor, y también el Señor nos habla de las cosas que a Él le agrada, que le gusta, lo que le agrada a Él también, para que aprendamos a agradarlo. En la Biblia no solamente no hacer, no hacer, no hacer, también es hacer o lo que sí le agrada al Señor. El amor de Dios es grande para su creación, y más para sus hijos, los que deciden aceptarlo, porque también al final del día es todo una decisión. Tenemos que aceptar al Señor Jesucristo, tenemos que refugiarnos en Él, en su sacrificio por nosotros, para que tengamos todos los beneficios que Dios nos ofrece, estar con Él. Y dice la palabra que en Juan 3:3, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios, y lo dijo el Señor Jesucristo. Y por eso es que tenemos que tratar de nacer de nuevo, que significa comenzar de cero, y solo en el Señor Jesucristo. Él es quien borra nuestros pecados y no se acuerda más de ellos, dice la palabra de Dios. Y es cuando tenemos que proponernos a empezar de nuevo, a hacer las cosas como le agrada a Dios, y es nacer del Espíritu, es someterse, rendirse a Dios, al Espíritu Santo, para que nos ayude, nos guíe, nos limpie. Y es solamente cada día más despojándonos de nosotros mismos, de nuestra carne. Y espero que esto les sirva. El Señor les bendiga. Chao.